Libro de Nehemías, capítulo 4. Nehemías, capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajamos en la obra. Y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos de nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. Amén. Les quiero hacer una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Cuántos de ustedes, desde el día que Dios les salvó, han experimentado la persecución? Por supuesto, no me refiero que hayan sido echados a la cárcel, ni siquiera estoy tampoco diciendo que hayan sido echados a los leones para que sean la comida de los leones, pero ¿cuántos de ustedes han sufrido por causa del Evangelio o por causa de la verdad del Evangelio?
Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sufrido por causa del Evangelio esta semana? Bueno, hermanos, estamos animados de estudiar el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es palabra inspirada por Dios. Y una de las cosas que encontramos en este libro de manera histórica es que tenemos que aprender a levantarnos y a edificar juntos, calculando el costo, trabajando voluntariamente, unidos en la obra de Dios, cada uno con nuestras capacidades y con nuestros dones, pero juntos en la misma obra y con el mismo propósito. Y mis hermanos, Dios ha estado enseñándonos de su voluntad para nosotros como iglesia en este estudio. Que hagamos la obra del Señor, que la hagamos juntos, que empecemos en nuestras casas, que lo hagamos con nuestras familias y de aquí en la iglesia local estemos unidos y poner nuestro cuello en la obra de Cristo a la cual Él nos ha llamado a hacer. Pero mis queridos hermanos, esto no es fácil. Este tipo de trabajo al cual hemos sido llamados lleva consigo aflicción, lleva consigo prueba, lleva consigo persecución y así es nuestro estudio en el día de hoy también. Este libro justamente nos va a hablar de eso. Hermanos, en los siguientes 3 capítulos de Nehemías, capítulo 5, capítulo 6, como también ya en el capítulo 4, vamos a encontrar la historia de la persecución que tuvieron los judíos mientras edificaban, o mejor dicho, mientras reedificaban los muros de Jerusalén. Hermanos, ellos enfrentaron persecución fuera y conflicto de dentro. Entonces, en estos capítulos, Dios nos va a enseñar a nosotros también a que nosotros, hermanos, tenemos que entender que tenemos que esperar persecuciones en todas sus formas. Y también tenemos que aprender a responder a las persecuciones. Tenemos que aprender a responder a esa persecución mientras estamos trabajando juntos en la obra de Dios. Y en este capítulo, hermanos, específicamente vamos a ver esta respuesta a esta pregunta. ¿Qué hacemos cuando trabajamos juntos en la obra de Dios y enfrentamos persecución de afuera y enemigos de Dios? Eso es lo que vamos a responder con este capítulo. ¿Qué hacemos cuando trabajamos juntos en la obra de Dios y enfrentamos persecución de afuera de los enemigos de Dios? Pues hermanos, por supuesto, no deberíamos estar sorprendidos. Deberíamos esperar tal tipo de persecución cuando trabajamos juntos en la obra de Dios. Y hermanos, y esto es muy importante para nosotros como iglesia, porque ahora que Dios está obrando aquí en nosotros, ahora que de vuelta estamos retomando libros de la Biblia, estamos tomando Nehemías y estamos una vez más con nuestras manos en la edificación y el levantamiento juntos de esta iglesia. Mis hermanos, algo que tenemos que aprender es que, por supuesto, lo hacemos con nuestras familias, pero también lo hacemos en medio de nuestra iglesia y no deberíamos estar sorprendidos cuando la persecución comienza o cuando la persecución continúa con enemigos de Dios mientras estamos trabajando en la obra de Dios. Pero también, mis queridos hermanos, confiamos en el hecho de que la adversidad, hermanos, es algo bueno para nosotros. ¿Escuchó eso? La adversidad es algo bueno para nosotros. Como cristianos, mis queridos hermanos, recibimos bendiciones en medio de las aflicciones, hermanos, que nunca encontraríamos en tiempos de descanso, en tiempos sin problema. ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesucristo? Escuchen lo que dijo nuestro Cristo. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperan y los persiguen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Hermanos, vamos a ver aquí, en este capítulo, que Nehemías sigue respondiendo a los problemas como lo ha hecho antes. Ahora, ¿cómo es que Nehemías lo ha venido haciendo? Pues con oración y con acción, en confianza en la soberanía de Dios y después tomando los pasos prácticos para hacer la parte en la obra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, pidamos al Señor que nos enseñe a hacer lo mismo.
Hermanos, que aprendamos a responder a la persecución que es inevitable en la obra de Dios, pero que aprendamos a responder de manera práctica. ¿Y saben cómo es? En oración y acción. Así que esta es mi propuesta, hermanos, en esta predicación. Necesitamos a responder a la persecución que es inevitable en la obra de Dios de manera práctica, en oración y acción. Por eso, mis queridos hermanos, he titulado esta predicación La persecución en la obra de Dios. Y bajo ese título quiero decir 3 puntos, hermanos. En primer lugar, lo primero que vamos a aprender en este capítulo es que la persecución es inevitable y es variada. En segundo lugar, vamos a aprender que la persecución debería impulsarnos a orar y confiar en Dios. Y en tercer lugar, vamos a aprender de que la persecución debería impulsarnos a tomar pasos prácticos para proteger la obra de Dios. Luego, hermanos, le daré unas aplicaciones y finalmente una conclusión. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe en el estudio del capítulo 4 de Nehemías. Oremos. Bendito Señor, te rogamos, Padre, que así como nos has traído en este tiempo para escuchar tu palabra, oh Dios, pedimos que tú nos ayudes a estar atentos en lo que tú nos quieres decir. Señor, pero también ayúdanos a que no solamente dejemos esto en la oración, sino que, como claramente vemos en el libro de Nehemías, también pongamos por obra lo que estamos pidiendo. Ayúdanos, Señor, a tomar atención para la madurez en nuestra vida cristiana. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hay persecución en la obra de Dios y la Biblia nos dice que la persecución es inevitable y variada. Ese es el primer punto de este sermón. Esta construcción, hermanos, de los muros, esta obra que los judíos empezaron a hacer juntos, lado a lado, no era desapercibida por los enemigos. Mire por favor lo que dice el versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Esta reacción de Sanbalat, hermanos, no nos sorprende, porque él probablemente estaba involucrado en Esdras cuando los enemigos de Dios escribieron al rey que hicieran cesar el primer intento de la construcción. Y también porque cuando Nehemías apenas había regresado, leímos en el capítulo 2 que le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahora, entonces, este hombre comenzó a burlarse de los judíos. Pero junto con este hombre estaba otro hombre, Tobías, de que también leímos en el capítulo 2. Pues también leímos que él era el ejército de Samaria y que él era una amenaza para Jerusalén. Y después, en el versículo 7, vemos que cuando su escarnio no funcionó, Sanbalat, junto con otros enemigos de Dios, los árabes, en este caso puntual, los amonitas y los de Asdod, se juntaron y comenzaron ahora a burlarse, pero no solamente eso, sino que también a hacer escarnio. Entonces, después de empezar a trabajar juntos en la obra de Dios, los judíos enfrentaron la persecución de afuera. Hermanos, era inevitable esto. Los enemigos de Dios no quisieron ver la obra de Dios avanzando y por eso empezaron a perseguir al pueblo de Dios. Ahora, hermanos, tal tipo de persecución es también inevitable para el cristiano verdadero. Y digo esto, mis queridos hermanos, lo digo así a propósito. Cristo dijo que el mundo va a aborrecer a sus discípulos porque aborreció a Él. El mundo va a odiar a los suyos. No solamente aquellos que son diferentes, que son cristianos, que siguen los pasos de Cristo, los que están comprometidos verdaderamente con el reino de Dios y con su justicia. Entonces, hermanos, la persecución es inevitable para el cristiano verdadero. Vemos esto en la vida del apóstol Pablo, por ejemplo. Cuando llegó a Damasco, después de haber visto la gloria de Cristo en el camino, fíjense, hermanos, recuerden
que Dios mandó a Ananías a él para darle la palabra de Dios y restaurarle la vista. Y Dios dijo a Ananías en cuanto a Pablo esto, escuchen, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, en el mismo momento que Pablo se convirtió, en ese mismo momento Dios le estaba diciendo que él iba a padecer por el nombre de Cristo. Y hermanos, y sabemos cuánto Pablo padeció por el nombre del Señor. Pero hermanos, esto no solamente era para él como apóstol o para los apóstoles. No es solamente algo que él iba a sufrir mucho, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo también le dijo a los discípulos en uno de sus viajes misioneros, en Hechos capítulo 14, dijo esto: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo voy a volver a decir. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mi querido Miguelito, mi querida Karen, los queremos, los vamos a extrañar si todavía piensan irse. Pero es necesario que entienda que aún en la Yoni va a haber tribulación. Va a haber tribulación. Y esto, hermanos, tenemos que madurarlos todos juntos. Todos tenemos que madurar esto, hermanos. Y yo podría continuar y continuar con esto porque la Biblia está llena de versículos y ejemplos que nos dicen que el cristiano verdadero va a tener persecución porque esto es inevitable. Pero no es solamente inevitable para el cristiano individual, hermanos, sino que también la persecución es inevitable para la iglesia que está que está en la obra de Dios. Ahora, esto tiene sentido, hermano, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia no es un grupo en general, la iglesia es constituida por cristianos verdaderos, individuales. Así que, por supuesto, si la persecución es inevitable para el cristiano individual, para el cristiano verdadero, también, hermanos, es inevitable para la comunión de los cristianos verdaderos, la cual es la iglesia local. Cuando todos en la iglesia local van trabajando juntos en la obra de Dios, la persecución, mis queridos hermanos, es inevitable. Entonces, queridos hermanos, debemos estar preparados. Hermanos, porque si Dios sigue ayudándonos a poner en práctica el libro de Nehemías, si nos sigue bendiciendo con unión, si nos sigue bendiciendo con el deseo de trabajar juntos, hermanos, oigan, vamos a enfrentar la resistencia, vamos a enfrentar la persecución, la prueba. Pero hermanos, que también seamos animados, porque la persecución solamente viene cuando Dios está obrando en medio nuestro. Nadie nos molesta si no estamos haciendo nada por Dios. Solamente sufrimos la persecución de aquellos que odian a Dios cuando Él no está concediendo éxito en la obra. Y así es como claramente vemos en este capítulo, en el capítulo 4 de Nehemías, hermanos. Sanbalat se enojó y se enfureció en gran manera solamente porque vio que la obra estaba avanzando, que los muros estaban siendo reedificados y de una manera rápida. Cuando él vio que estaba creciendo, ahí se enfureció, no antes. Hermanos, y me atrevo a decir esto. Me atrevo a decir que Sanbalat no hubiera hecho nada si la obra estuviera fallando. Pero puesto que vio la bendición de Dios sobre los judíos, puesto que vio que estaban trabajando juntos y en verdad haciendo la obra, entonces él vio y comenzó a perseguir. Y muy prácticamente tenemos que considerar que esta persecución inevitable, hermanos, tenemos que entender que además es variada. Viene de diferentes maneras, hermanos. Miren lo que los textos nos muestran. Sanbalat y Tobías empezaron con escarnio, con burlas. Observe conmigo, por favor, versículo 2 y versículo 3. Miren lo que dice el texto. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo:
lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Hermanos, Sanbalat empezó haciendo burla de ellos, llamándoles débiles, riéndose de que pudieran haber pensado que fuera posible otra vez ofrecer sus sacrificios, acabar todo cuando el trabajo era tanto. Se burlaba porque de repente se notaban las piedras que estaban todas quemadas y decían, van a usar esas piedras quemadas que ya fueron utilizables, van a usar eso. Un comentarista dijo respecto a Sanbalat, estos judíos piensan que pueden obrar el muro en existencia, qué necios que son. Otra manera de traducir el texto, de una manera dinámica, ¿no? Ahora, a esto, miren lo que dijo Tobías. Tobías agregó su burla diciendo que aún un animal pequeño, ¿ustedes saben cuánto pesa un zorro? ¿Cuánto pesa Max? Karen, Miguel. ¿Cuánto pesará Max? 2 kilos. Más, 5. Max es el perrito de Karen y Miguel. Bueno, ¿cuánto pesará un zorrito? Ellos dicen, si un zorro se sube al muro, ese zorro va a mandar abajo ese muro. Así se burlaba Tobías. Obviamente era ridículo el pensamiento, porque hermanos, incluso los arqueólogos han descubierto que estos muros tenían 3 metros de ancho. O sea, además, Tobías les estaba diciendo, son hasta burros para edificar. Pero volviendo, hermanos, al punto, cuando su escarnio no funcionó, empezaron con amenazas. O sea, no les bastó con burlarse, sino que como los judíos no le pararon bola a las burlas, ellos comenzaron ahora a amenazarlos. Y empezaron con amenazas. El versículo 2 habla del ejército de Samaria. En el versículo 8 leemos que todos estos enemigos, fíjense, conspiraron a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hermanos, estos hombres ya dejaron de solamente hablar, sino que ahora estaban planeando venir y hacer cesar la obra con fuerza, con la posibilidad de hacer daño físico. Y toda esta persecución variada, ¿sabe qué pasó? Claro que comenzó a afectar a los judíos. Miren conmigo los versículos 10 al 12, miren lo que dice. 10 al 12. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Hermanos, si ustedes ven en el versículo 10, la frase donde dice, y Judá dijo, es una referencia común en ese tiempo de que el pueblo fue la conciencia colectiva que tuvo el pueblo. Y el pueblo reconoció que sus fuerzas se habían debilitado y estaban desanimados y dijeron entonces que el escombro era mucho y que no podían edificar el muro. Y lo que es más, se habían enterado de que sus enemigos estaban diciendo, como dice el versículo 11, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Claro, los judíos se habían enterado que ese era el plan que también estaban teniendo. Entonces, hermanos, ¿cómo crees que estaban los judíos? ¿Estaban tranquilos o tenían miedo? Los judíos vivían con un miedo constante de que uno de esos días los enemigos iban a aparecer entre ellos y destruirles. Y este miedo era más fuerte para aquellos que vivían y trabajaban fuera de la ciudad, sin la protección de los muros. Porque recuerden miren lo que dice el versículo 12. En el versículo 12 nos dice que su miedo era que de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Hermanos, habían judíos que vivían fuera del muro. Acuérdense que algunos vivían en Jericó y que venían hacia el lugar de Jerusalén para ayudar a construir los muros, pero muchos vivían fuera
Y ellos también entendían que estaban en peligro. Ellos justamente, los que estaban afuera, eran los que oían de algunos hombres que estaban planeando entrar y destruir. Vemos aquí, hermanos, que Nehemías entonces nos está contando la historia de cómo era la realidad. Vemos, hermanos, entonces, escúchenme, que no todo era perfecto, ¿se dan cuenta? No todo salió sin problema cuando el pueblo decidió levantarse y edificar. Y damos gracias a Dios otra vez por la realidad de su palabra, hermanos, porque si leyéramos esta historia y no hubiera ninguna mención de problemas y persecución, sino solamente leyéramos éxito del pueblo de Israel, pensaríamos que la historia no sería de ayuda para nosotros, ¿no es cierto? Pero puesto que Nehemías incluyó también la depresión y el desánimo que surgió entre el pueblo y debido a la persecución, hermanos, entonces podemos reconocer que esto es algo normal. Es algo que sucede, hermanos, y que sucederá a nosotros también. Hermanos, lo que pasó aquí también nos pasa a nosotros. Empieza la persecución y es mucho. Y empezamos a tambalearnos. Empezamos a desanimarnos. Pensar que no podemos edificar porque el escombro es mucho. Y en este sentido, hermanos, la Biblia es real, hermanos. Lo mismo sucede aquí en Nehemías. Pero aunque este tipo de desánimo, hermanos, puede ser normal, tenemos que tener mucho cuidado de que no nos gobierne el desánimo. Hermano, ¿escuchó? ¿El desánimo es normal, sí o no? Sí. Pero tenemos que tener cuidado de que el desánimo no nos gobierne, que el desánimo no nos vence. Decimos esto, hermanos, porque algunos judíos, ¿qué estaban diciendo? No podemos edificar el muro. Hermanos, voy a enseñar la doctrina de lo que yo decreto. No, hermanos. Hermanos, las palabras no puedo, cuando salen de la boca de un cristiano, y aún si no salen, pero cuando son los pensamientos que está teniendo el creyente, estas palabras son un golpe mortal en la obra de Dios. Es un golpe mortal a la obra de Dios. Estas palabras dichas por los cristianos, cuando se les llama a servir a la obra de Dios, y dice, no puedo, hermano, o no podemos. Hermanos, cuando nosotros respondemos así, créame, eso es un golpe mortal en la iglesia local. Y cuando un cristiano dice eso en medio de la iglesia, hermanos, en serio, y se lo digo muy en serio, describen muchísimo la actitud de una iglesia, muchísimo, porque de vuelta son golpes mortales a la obra que el Señor está haciendo allí. Ahora, hermanos, por un lado es entendible porque generalmente empezamos bien, pero cuando llegamos a la mitad de la obra, como los judíos aquí, y no todo está avanzando como esperamos, como en el comienzo, entonces cuando hay desánimo, cuando hay ataque, cuando no todos están con nosotros, cuando hay mucho escombro, empezamos a pensar que no podemos, que nos hemos debilitado demasiado, que el trabajo es demasiado, entonces ya no podemos. Entonces, hermanos, escúchenme bien todos, porque es importante entender estas cosas. Por algo la palabra de Dios nos dice que cuando Él nos llama a hacer algo, hermanos, siempre recuerde esto. Cuando Él nos llama a hacer algo, no cuando tu imaginación llama. Cuando Él nos llama a hacer algo, hermanos, pregunta, ¿hay algo imposible para Dios? Ahora, hermanos, pero yo quiero que se lo repita de vuelta. ¿Usted se acuerda en qué contexto fueron esas palabras? Fueron en el contexto de que una mujer, sin haber tenido marido, iba a tener un hijo. Ahora, no se lo imaginó María, hermanos, No, esto fue un llamado de Dios. Como fue un llamado de Dios, entonces Dios va a hacerlo. Y cuando es Dios quien llama,
Aunque parezca imposible lo que nos manda hacer, pregunta, ¿hay algo imposible para Dios? No, hermanos. Entonces, conclusión, no diga que no. Hermano, no diga no puedo. Porque cuando usted dice eso, o al menos lo piensa, créame, es un golpe mortal que usted está teniendo a la obra de Dios. Entonces, hermanos, que reconozcamos el peligro. Si hemos empezado la obra, si estamos juntos trabajando para el Señor, llegará un momento cuando estaremos cansados. Es más, llegará un momento cuando tal vez estemos desilusionados en la obra, ya sea en nuestras vidas o en nuestra iglesia. Y hermanos, sucede en la vida cristiana así también. Empezamos bien cuando somos salvos, todo va bien, estamos apasionados por Dios, apasionados por su palabra y por su voluntad, disfrutamos la comunión con otros hermanos, hablamos de Dios en todos lados, con todo el mundo, amén. Pero llega un momento cuando hemos sido atacados y atacados y atacados, cuando no hemos alcanzado nuestras metas que nos propusimos, cuando hemos estado decepcionados y desilusionados por nuestros hermanos y somos tentados a ceder al desánimo, ceder al ataque y comenzamos a pensar o decir ya no puedo. No está funcionando. La vida cristiana no es como esperé. La iglesia no es como yo esperé. Trabajar en la obra no es como me lo esperé. Mi querido hermano que está aquí, ten ánimo. Por un lado, ten cuidado y ten ánimo. No seas sorprendido por la persecución en toda su variedad. Esto es normal, pero no caigas en la tentación de decir, no puedo. Y lo mismo se aplica a nosotros como iglesia. Hermanos, empezamos bien, hace 4 años, con ánimo, con amor, haciendo mucho trabajo, viendo las bendiciones de Dios en todos lados, disfrutando del tiempo juntos, pero posiblemente en un momento u otro en estos años pasados, a lo mejor hemos perdido algo de pasión, a lo mejor hemos sido atacados muchas veces, a lo mejor hemos sufrido ofensas, a lo mejor sí, hemos perdido personas, no hemos entendido lo que ha estado pasando. Y tal vez en alguno de nosotros hemos dicho, ya no podemos. Algunos han dicho esto, y hermanos, y ya no están con nosotros. Pero esa es la tentación, hermanos. Y va a ser la tentación aún ahora para nosotros que todavía estamos aquí. Si en la voluntad de Dios Él nos ayude, hermanos, a seguir avanzando esta obra, a reedificar los muros antes que estaban muy altos y ahora volver a reedificar los muros, a trabajar juntos en la obra de Dios, hermanos, llegará otra vez cuando seamos tentados a ceder y a decir no podemos. Pero hermanos, que reconozcamos la tentación cuando venga, como siempre digo, que le echemos pintura a esas tentaciones que son invisibles, para que entonces ahora lo podamos detectar, estemos preparados a perseverar en la obra que el Señor nos ha llamado. Pero bueno, no podemos quedarnos solamente pensando ahora en los problemas, en la persecución, que la persecución es inevitable y variada sin duda, pero también aprendemos, hermanos, en segundo lugar, que la persecución debería impulsarnos a orar y confiar en Dios. Y este es el segundo punto del sermón. La primera cosa, hermanos, que hizo Nehemías cuando vio la persecución era buscar a Dios en oración. Y esto no nos sorprende, ¿verdad? Porque así era Nehemías. Era un hombre de oración. Hermanos, por cierto, yo siempre voy a recalcar esto. Cuando digo esto, siempre lo digo en este contexto. Escúcheme. Cuando algo pasa y usted no sabe la voluntad de Dios, usted no tiene que orar. Usted lo que tiene que hacer es ir a la Biblia y conocer la voluntad de Dios con respecto a ese problema. Una vez que usted sepa cuál es la voluntad de Dios con respecto a ese problema, ahora ore. Nehemías ya sabía la voluntad de Dios. Se puso a hacer la voluntad de Dios. Y dado que ahora hay problemas y persecución, se puso a orar. Pero él ya sabía la voluntad de Dios, ¿se entiende? Entonces lo digo en este contexto. Ahora sí, volvamos al punto acá.
¿Qué hizo Nehemías entonces? Sabiendo la voluntad de Dios previamente, entonces se puso a orar. En los 3 primeros versículos del capítulo leemos del inicio de la persecución, ¿no es cierto? Y la respuesta de Nehemías, hermanos, es inmediata. Miren conmigo el versículo 4 y versículo 5. Fíjense lo que dice. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Hermanos, Nehemías se dio cuenta que la oración es la primera arma en el arsenal. Ahora, hermanos, no debe ser la última opción después de que nada más ha funcionado. Debería ser siempre nuestra primera reacción, porque solamente Dios tiene todo el poder para ayudarnos en nuestro tiempo de dificultad. Esta oración, hermanos, de Nehemías es un ejemplo de una oración imprecatoria. Exacto, una oración imprecatoria, hermanos, es una oración en contra de los enemigos de Dios. Nehemías aquí pide primero que Dios oiga a su pueblo, que vea lo que está pasando y después que castigue a los enemigos conforme a su maldad. Hasta de hecho pide de que la iniquidad de ellos no sea cubierta, y que no sea borrado delante de él. Tremendo pedido de oración que tiene Nehemías aquí. Hermanos, yo sé y estoy casi seguro que este tipo de oración a la mayoría de nosotros nos confunde mucho. Leemos oraciones como estas, vamos a los salmos también, y a veces vemos estas oraciones y posiblemente nos confunden. Pero hermanos, recuerda que Nehemías aquí y David en los salmos no oran con un espíritu enojado que quiere la venganza, sino que oran así porque reconocen que estas personas son los enemigos de Dios y que es la obra de Dios que estaba siendo estorbada, y por eso piden que Dios haga lo que ha prometido hacer en contra de sus enemigos. Al mismo tiempo, hermanos, tenemos que entender esto. Estas oraciones imprecatorias, así de directas como vemos, eran oraciones ejemplo, o oraciones como hoy hablaba Juanito con respecto al pan y al vino, son figuras del verdadero sacerdote. Hermanos, quien verdaderamente ora así es nuestro Cristo delante del Padre. Y esa oración de nuestro Cristo, que es verdaderamente justa y sabia, será cumplida y oída. Y verdaderamente los enemigos serán destruidos. Ahora, pero tenemos que entender que estas oraciones que encontramos en el Antiguo Pacto son ese tipo de figura de oración que Cristo hace el día de hoy en medio de su trono. Pero también es importante esto, hermanos. No podemos negar que el Nuevo Testamento nos enseña claramente lo que deberíamos hacer y cómo deberíamos reaccionar con nuestros enemigos. ¿Usted recuerda los textos? Óigalos, por favor. Bendecir a los que nos maldicen, amar a nuestros enemigos, pedir a Dios por misericordia sobre ellos, que sean salvos. Hermanos, así es como deberíamos responder nosotros a los enemigos que nos persiguen. En vez de solamente esperar lo peor para ellos, deberíamos querer que ellos sean salvos. Deberíamos orar para que no sean destruidos para siempre, sino que vengan al arrepentimiento de sus pecados y vengan en fe a Jesucristo. Pero lo que sí podemos aprender, hermanos, de esta oración de Nehemías es la importancia de la oración cuando enfrentamos la persecución. Hermanos, debemos aprender a orar honestamente, dependiendo de Dios por todo. Hermanos, podemos clamar a Dios, podemos decir: Señor, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. Eso sí podemos orar. Y Dios nos ve, hermanos, y Dios nos cuida, y Dios nos protege, y Dios nos ayuda. Y si usted presta atención, vemos en este capítulo que el ejemplo de Nehemías ayudó al pueblo, porque no solamente oró el líder, sino que también el pueblo también oró. Mire conmigo el versículo 9. Acompáñame al versículo 9. Dice allí: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos
guarda contra ellos de día y de noche. Hermanos, como ven, el pueblo oró al Señor, ellos oraron juntos. Y como hemos visto mucho tiempo también, hermanos, en medio de nuestra iglesia, la oración en medio de nuestra iglesia, hermanos, es clave. Es la clave para que nosotros como iglesia también estemos unidos. Y es clave, hermanos, para que nosotros como iglesia también podamos resistir a la persecución. Y ellos no solamente oraron, hermanos, sino que también confiaron. Miren lo que dice el texto. Dice que después de su oración, Nehemías registra estas palabras muy sencillas. Miren, hermanos, miren el versículo 6. Ellos oraron, versículos 4 y 5, y miren lo que sucede en el versículo 6. Edificamos, pues, el muro. Ellos oraron y luego ¿qué hicieron? Actuaron. Nehemías, hermanos, básicamente está diciendo, sí, es verdad, había mucha persecución, sí, es verdad, la obra era difícil, pero adivina qué, ¿saben qué? Lo hicimos, trabajamos y edificamos el muro. Esta es confianza en el Señor, hermanos. No cesaron la obra hasta que la persecución terminara, sino más bien que perseveraron en la obra, aún enfrentando tanta persecución. Trabajaban juntos aún con el escarnio y la amenaza, porque sabían que era la obra de Dios. Y ellos, hermanos, podían hacer esto y actuar con tanta confianza, por lo que Nehemías les dijo al final del versículo 20. Vaya conmigo al versículo 20. ¿Qué les dice Nehemías al pueblo? Nuestro Dios peleará por nosotros. Hermanos, ellos sabían que no tenían que confiar en sí mismos, no tenían que confiar en sus preparaciones, no tenían que confiar en sus trabajos. Ellos sabían que Dios iba a hacer la obra. Dios estaba a su lado. Ellos entendían la verdad que Pablo iba a escribir muchos siglos después. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también, hermanos, para que no pensemos que estos judíos eran, no, hermano John, no, John. Lo que pasa es que estos hombres de Nehemías y la generación de Nehemías eran unos gigantes de la fe. Alguien por ahí pensará eso. Y a ellos no les costó confiar en el Señor. Hermanos, vemos lo que Nehemías tenía que decirles en el versículo 14. Miren conmigo el versículo 14, miren lo que dice. ¿Qué dice allí? No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Hermanos, ¿por qué creen que Nehemías le dijo eso al pueblo? ¿Por qué Nehemías tuvo que decirles, acuérdense del Señor que es grande y temible? Hermanos, no es porque el pueblo había olvidado que Dios existiera, pero sí tal vez estaban olvidando que Dios es grande y temible, que es poderoso y que es todo lo que su pueblo necesita, hermanos. Nosotros también, hermanos, necesitamos que personas nos recuerden constantemente que debemos acordarnos del Señor. Ahora, no se ofenda, mi querido hermano, por favor, no se ofenda si alguien le dice, hermano, acuérdese del Señor. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no lo tengo presente? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no soy creyente? No necesariamente te está diciendo eso, sino que te está diciendo esto. ¡Hey! Nuestro Dios es grande y temible. Por lo tanto, vive en la confianza, recordando que nuestro Dios es eterno, es todopoderoso, Él es soberano, Él es grande y temible y cuida de su pueblo. Acuérdense de Dios, hermano. Mediten quién es. Y van a poder enfrentar cualquier tipo de persecución posible. Y esto, mis queridos hermanos, me lleva al tercer punto. Finalmente necesitamos entonces, en tercer lugar, aprender esto. La persecución, hermanos, debería impulsarnos a tomar pasos prácticos para proteger la obra de Dios. Hermanos, este es un punto sumamente importante
Y en verdad va a ser muy, pero muy negligente de nuestra parte que nosotros, todos los que estamos aquí, juntos, ahora, estudiando el capítulo 4 de Nehemías, va a ser muy negligente de alguno de nosotros o de alguien de nosotros, que si entendemos que la persecución es inevitable, que si entendemos que es inevitable y variada, y acuérdese, usted no es de donde todo el mundo gira, ¿no? Sino que es Cristo. Por lo tanto, la persecución no es pues a Juanito. La persecución es a la obra de Dios. Si usted entiende eso, mi querido hermano, usted hoy es responsable entonces de saber que usted debe hacer lo que está a su alcance para que la obra de Dios no sea quebrada. Hermano, usted va a morir tarde que temprano, ¿eh? Así que no se preocupe por el hecho de, tengo que cuidar mi vida de la persecución para yo no morir joven. Tarde que temprano va a morir. Así que no se preocupe por eso. Pero preocúpese para que en medio de la persecución no entre el enemigo por medio de usted y que la obra quede preservada, hermanos. Este punto, hermanos, es sumamente importante porque aquí vemos este equilibrio que se encuentra en todo el libro de Nehemías. Ahora, ¿de qué equilibrio estoy hablando? Es el equilibrio, hermanos, entre la confianza en la soberanía de Dios y también en la responsabilidad de tomar acción y trabajar. En los versículos 4 y 5, hermanos, Nehemías oró. Y después en el versículo 6 leemos que ellos edificaron el muro, ¿no es cierto? El texto dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces, hermanos, ellos oraron. ¿Y qué hicieron después de orar? Trabajaron. ¿Y con ánimo o sin ánimo? Con ánimo. Bárbaro. En el versículo 9 leemos que ellos oraron a su Dios. Y después pusieron guarda contra los enemigos de día y de noche. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchó eso, hermano? Ellos oraron al Señor y luego ¿qué hicieron? ¿Se fueron a dormir? No. Ellos oraron, pero luego pusieron guardas contra los enemigos. De noche y de día también. Nehemías, hermanos, en el versículo 23, da el ejemplo de no solamente orar, sino también después actuar. Si se dan cuenta, él ni quitó su vestido para dormir, sino que siguió guardando la obra para protegerla de los enemigos de Dios. Dice que el único momento que se desnudaba era el único momento que tocaba para bañarse. Y dicho de otra manera, no se relajaba nunca. ¿Estoy diciendo bien? Estoy medio trabado con las palabras hoy. Perdonen, hermano. Entonces, como ven, no hay contradicción entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. No hay contradicción, hermanos, entre la fe y la dependencia completa en el Señor. No hay contradicción entre tener ánimo para trabajar en la obra de Dios y tirarnos panza arriba sobre las manos del Señor. No hay contradicción, hermanos. Cristo mismo dijo varias veces, velad y... Está clarito, hermanos. Velad y llorad. Estén vigilantes, cuidadosos, mientras oran y dependen de Dios y dependen del seguro regreso de Cristo. Entonces, esto nos ayuda a entender el resto del capítulo, hermanos. Cuando leemos de cómo Nehemías preparó al pueblo prácticamente a defender la obra. Ahora, no deberíamos leer esto y pensar que a Nehemías le faltó fe. Mira Nehemías, qué inseguro que era, qué falto de fe. Él oró, pero igual luego mandó a que la gente tenga la espada en la pierna. Qué bárbaro. Y mandó vigilantes. ¿Y dónde está la fe de Nehemías aquí? Hermanos, vemos claramente que dependía de Dios y mandó a defender de manera práctica la obra. Hermanos, no deberíamos leer esto y pensar que Nehemías tenía falta de fe para nada.
Él reconoció su responsabilidad como líder, su responsabilidad a tomar pasos prácticos para proteger la obra, mientras al mismo tiempo dependiendo de Dios y de su poder para la protección. Por eso vemos, hermanos, que Él armó a la gente que estaba trabajando y después dividió a los trabajadores para que algunos estuvieran trabajando y otros estuvieran vigilando. Hermanos, escúchenme. Nehemías hizo todo lo posible, humanamente hablando, para proteger la obra que estaba haciendo. Y después dejó los resultados en las manos de Dios. Esto entonces nos lleva a una pregunta, hermanos. ¿Qué podemos hacer nosotros prácticamente para proteger la obra de Dios, para no caer frente a la persecución? Hermanos, sabiendo que la persecución viene, de manera práctica, ¿qué podemos hacer nosotros para proteger la obra de Dios? Pues mis queridos hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. En esta semana yo me tomé una foto con un arma. ¿Sí lo vio? Pero un arma de pintura, hermana Gigi. Ya me censuró ella. Y me recordó estas palabras. No con armas físicas, aquí como en Nehemías, hermanos, sino con armas espirituales. Porque las armas de nuestra milicia, hermanos, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado estar firmes. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tenemos que prepararnos, tenemos que estar firmes. Tenemos que formar hábitos espirituales antes de que venga la persecución y estar preparados con toda la armadura de Dios, hermanos. ¿O sabe qué? O vamos a caer. No hay más, hermanos. Necesitamos hacer cosas prácticas. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Y hermanos, esto se lo voy a decir con mucho amor. ¿Cómo es que decía la película ayer? Si algo parecido es mera coincidencia. Hermanos, necesitamos hacer cosas prácticas para establecer hábitos en nuestras vidas, para estar preparados. Necesitamos, por ejemplo, establecer la hora de cuándo vamos a leer la Biblia, hermanos, diariamente. Necesitamos establecer, hermanos, el momento de poder no solamente leer un pasaje de la palabra de Dios, sino meditarlo, en verdad. Hermanos, necesitamos preparar nuestra semana y el sábado en especial para llegar con físico y ánimo a la casa del Señor. Debemos velar la hora cuando vamos a salir los domingos en la mañana para que lleguemos a tiempo a la iglesia, hermanos. Pregunta, hermanos, ¿para qué hacemos esto? Para que estemos preparados. Para que tengamos las fuerzas espirituales para resistir la persecución cuando venga. Porque sin duda va a venir, hermanos. Escúchenme, hermanos, no viole su conciencia, por favor. Si hay algo que usted está haciendo mal, corríjalo, prepárese y no viole su conciencia. No sufra la culpa toda la semana por ser un irresponsable, hermano. Haga lo que tiene que hacer y no se deje vencer por los enemigos del Señor. Y hay muchísimos más que podríamos hacer también. Tenemos que tomar pasos prácticos. Ahora, hermanos, por supuesto, no tenemos este tiempo ahora para decir todas las cosas meticulosas que cada uno necesita oír, porque eso implicaría consejería práctica, y en la cual, mis queridos hermanos, por favor, hay hermanos miembros aquí que pueden reunirse uno con el otro y orar por eso, y que el otro pueda decirle de manera amorosa pero verdadera: hermano, te puedo ayudar en esto porque tú eres ciego de una parte como yo soy ciego de una parte.
Y nos necesitamos en esto, hermanos. Necesitamos buscar a Dios en oración y hablar, hermanos, con la familia del Señor, hablar con los hermanos en la iglesia, para tener discernimiento, para tener sabiduría, para formar hábitos y oírlo, hermano, y oírlo. No solamente, qué buena opinión tuya, no, hermanos, oírlo. Claro, si usted quiere vencer a los enemigos. Tenemos que tomar pasos prácticos, hermanos, para resistir la persecución y la tentación. Hermanos, y asimismo, yo como predicador y hermano miembro de esta iglesia, también tengo que tomar pasos prácticos para proteger esta obra sobre la cual Dios me ha puesto como miembro de la iglesia. Esto también incluye que yo tengo que orar por ustedes. Esto también incluye que yo sea fiel en predicar la palabra. Esto también incluye en el hecho de que yo tenga que confrontar mis pecados, de que yo tenga disciplina, de que tenga humildad ante la membresía de la iglesia. Por supuesto, como predicador no estoy exento de esto. Tengo responsabilidad dentro de la obra del Señor. Y por supuesto, no siempre es del agrado de todos. Pero oro que el Señor me dé discernimiento también para poder decir la justa. Hermanos, también tengo temor a los hombres. También tengo temor a los hombres. También tengo miedo de decir las cosas. Porque tengo temor. Y que el Señor me ayude obviamente a vencer esas cosas. Pero por amor a usted también y por amor al Señor. Pero son cosas que debemos reconocer y orar y pedir al Señor ayuda. Y pedir que otros hermanos nos ayuden también. Entonces permítanme ahora darles unas aplicaciones, hermanos. Necesitamos responder, hermanos, a la persecución que es inevitable en la obra de Dios de manera práctica. Y esto es en oración y acción. Los enemigos de Dios van a ver que la obra se está haciendo y ¿sabe qué? Se van a burlar de nosotros, nos van a llamar débiles, nos van a decir que no estamos haciendo nada, nos van a ningunear. Lo que no entienden es que el Dios que inició la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Él está perfeccionando por medio de la santificación y es un proceso poco a poco. Y mis queridos niños que están aquí, oigan niños que están aquí. Y por favor, díganle esto también a Miguelito, a Mateo, a Mike. Oigan, Sarita, escuchen. Yere, bueno, ahí en tus... Eso, ahí escúchame ahí Esteban y Noah. Escúchenme, hermanos. Juliana, óyeme también. Existe la posibilidad, abogado, escuchen. Existe la posibilidad de que tú veas que por años seguimos siendo los mismos. Y puedes pensar que este lugar no está creciendo. Yo solamente quiero decirte una cosa de lo que dijo Cristo. El reino arrancó cuando la palabra comenzó a predicarse. Puede ser que tú no veas que esto está creciendo. Y lo entiendo. Pero por los ojos espirituales y bajo los lentes de la palabra del Señor, Cristo dijo que Él edificará su iglesia y Él está haciendo crecer este lugar. Puede ser que tú no veas que crece, pero crece. Así que puede ser que tú estés pensando o te estés tentando, niño que estás aquí, mi abuelita viene acá temprano, mis tíos vienen temprano, mis padres vienen temprano acá, se han sacrificado por este lugar y este lugar no crece. Entonces Dios no obra aquí. Mi querido niño o niña que está aquí, escuche esto. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Él dijo que lo que Él comenzó, Él lo terminará y lo perfeccionará. Así que créeme, no te pongas del lado de Sanbalat y Tobías que se burlaban de que esto no iba a crecer. No se pongan de ese lado. No miren con los ojos carnales.
Miren por medio de los ojos espirituales. Si se está predicando la palabra del Señor fielmente, el reino de Cristo está siendo avanzado y está prosperando. Porque eso es lo que dijo el Señor en las parábolas. Parece insignificante, pero tarde que temprano verán la grandeza de ese reino, hermanos. Nuestra confianza es que aún nuestro trabajo aquí es débil. Un día Cristo, hermanos, va a presentarnos a su Padre como una esposa perfecta, sin mancha, sin arruga, santa, preparada para una eternidad con Dios. Nuestra esperanza, mis queridos hermanos, está en Él, no en nosotros. Nuestra esperanza está en Cristo, en nuestro esposo perfecto, quien está permitiendo todas estas cosas, toda esta persecución, por una razón, para hacernos más y más como Él, para que crezcamos a su imagen, la imagen de un hombre perfecto. Mis queridos hermanos, yo no sé cuán grande será la iglesia local aquí en La Quisquis. No lo sé de manera física, pero de manera espiritual sí lo sé. Será tan grande como la iglesia de Cristo mismo, porque somos parte de esa iglesia universal. Por supuesto, si tú no tienes esperanza, si no has nacido de nuevo, si no sabes en dónde vas a pasar la eternidad, hoy es el día para considerar tu estado eterno y poner tus ojos en Cristo, el único que puede salvarte de la ira de Dios por tus pecados. No hay salvación, mi querido amigo y amiga, en nosotros mismos. No hay salvación por nuestras obras o méritos, sino solamente en Dios, en su gran amor para con el mundo. Y Él, en su gran amor para con los hombres, mandó a su Hijo unigénito para que tomara nuestro lugar, viviendo perfectamente bajo la ley, sin ningún pecado, para que también muriera en nuestro lugar, pagando el precio por nuestro pecado. Es solamente por Él que tenemos confianza en nuestra salvación y la vida eterna. Y si tú nunca te has arrepentido de tus pecados, y si sigues pensando que eres bueno y que Dios te va a salvar, y por esta razón entonces vas a estar en la eternidad con Dios, déjame decirte, amigo y amiga, vamos a orar por ti, para que el Señor te muestre la verdad de su palabra, quebrante tu corazón, y para que puedas ver la necesidad de que tus pecados sean perdonados en Jesucristo, y que tengas vida en Cristo Jesús. Y mi hermano y mi hermana que está aquí, quiero hablarles a ustedes últimamente y finalmente, mejor dicho. Hermanos, estemos preparados para la persecución, porque sin duda vendrá. Que trabajemos en la obra de Dios juntos, y mientras trabajamos, que oremos y confiemos. La oración no es un sustituto para la acción, recuerde esto. Nuestra responsabilidad a trabajar está allí, y no es ninguna excusa para dejar de depender en el Señor. Así que podemos seguir el ejemplo aquí de Nehemías y del pueblo que secundó a Nehemías. Podemos trabajar y orar. Podemos actuar y confiar en la obra del Señor. Amén. Como conclusión, mis queridos hermanos, necesitamos responder a la persecución inevitable en la obra de Dios de manera práctica. ¿Y cómo es eso? En oración y en acción. Amén. Que el Señor sea glorificado, hermano.